El placer instantáneo es algo que te va destruyendo. Cuando tú estás recurriendo constantemente a eso, a ese placer instantáneo, te va haciendo más débil, te va haciendo perder más disciplina. Yo he sido esa persona que para curar como ese sentimiento negativo que a veces tenemos, esa emoción negativa que sentimos a veces, pues estaba como, me venían en esos momentos muchos antojos, ¿no? De comida y tal, y constantemente pues lo que hacía es pues comer y comer, y cosas dulces o cosas que... Cosas dulces es lo que puede que más vicio, por así decirlo, tenía, pero comida en general me llamaba la atención. ¿Qué pasa? Cada vez que yo me venía eso en la mente, ese antojo, y yo recurría a él, pues es como me hacía más débil porque estaba recurriendo a ese placer instantáneo. Hay muchas maneras de recorrer placer instantáneos. Hacerse pajas constantemente es recurrir a un placer instantáneo. Hay muchas maneras. ¿Qué pasa? Yo cómo lo fui mejorando todo esto, pues mirad, es retrasando ese placer instantáneo. Eso nos va volviendo más fuertes y más disciplinados. Actualmente estoy comiendo bien, os pongo en perspectiva, todos los días de la semana estoy comiendo muy bien. ¿Qué pasa? Yo no empecé así. Yo había muchos días que me entraba el antojo y hubo épocas que prácticamente me iba a cenar fuera cada día y sin problema. Muchas veces también pues había épocas que me iba a comer fuera al restaurante al mediodía y épocas que me iba muchas veces pues a comer algo al bar para desayunar. ¿Qué pasa? Muchas veces pues comía cosas que, aunque yo sabía que no me alineaban con esa alimentación que yo quería lograr ese físico, recurría como a ese placer instantáneo de estar allí comiendo esas cosas. Digo en el restaurante, pero yo he podido ir al súper y comprarme helados, pero helados y helados y helados. Un montón. Un helado de 1 kilo me lo podía terminar sin problema. Tarrinas, pues varias tarrinas, o sea, he comido mucho helado, muchísimo. Cornetos de estos esos de frigo que venden en el súper o en las gasolineras, helados normales, frigos, magnums de estos, podía comer 7 piezas de esas, una barbaridad. Vale, os digo esto porque yo lo que fui haciendo cada vez más es, en vez de comerme ese placer instantáneo en ese momento que yo quería, en ese momento que me venía ese deseo, pues lo que hice es, vale, Ferran, ¿qué es lo que tú realmente quieres? ¿Qué te gusta comer? Vale, yo lo pensaba y digo, vale, pues me gusta comer este helado en concreto, o me gusta ir, me deseo mucho, o deseo ir a este restaurante a comer esto. Vale, perfecto. Y yo como cuando a veces, pues yo qué sé, podemos estar mirando en Instagram, nos sale un restaurante y ¡fuas! Nos sale como ese deseo, ¿no? De, hostia, quiero ir aquí. Y a veces estamos siguiendo como una alimentación y nuestra mente es como, una parte de nuestra mente dice, sí, vamos a ir, o sea, tengo ganas de ir aquí, sientes ese deseo, pero la parte como más lógica dice, no, no, yo no puedo ir aquí. ¿Qué pasa? Muchas veces ahí, si no tenemos disciplina, pues nos sentimos cada vez más incómodos, no nos gusta esa alimentación, nos hace sentimientos muy negativos que nos hace dejar esa alimentación porque no podemos recurrir a esos placeres. En vez de quitarnos esos placeres de golpe, si nos está pasando eso, de que en estos momentos aún no tenemos esa disciplina para poder evitarlos, por así decirlo, ¿cómo empecé? Muy fácil. Pues yo escuchaba esos deseos. Hostia, vale, miraba el móvil, o este restaurante me llama la atención, no sé qué. Perfecto. Lo que hacía muchas veces, si yo sentía ese deseo, pues era apuntármelo en una lista, por ejemplo. O iba al súper, veía algo que me llamaba mucho la atención de comer, me lo podía apuntar también en la lista. Todos esos deseos de comida me los podía ir apuntando. ¿Qué pasa? Lo que hice es, vale, yo me marco como una alimentación durante la semana y yo voy siguiendo esta alimentación. Y luego, durante 1, 2, 3 días a la semana, más que días, momentos en concreto, desayuno, comida, cena, pues que a mí me apetece, tengo ese deseo, yo qué sé, de ir con los amigos al sushi,
a un buffet y comer un montón de sushi, ¿vale? Es un deseo, perfecto, lo tengo ahí, lo tengo localizado. Pues si yo iba siguiendo esa alimentación, yo tenía y tengo aún un calendario detrás de la puerta donde lo que hacía es, cada día que yo iba respetando esa alimentación que yo me iba marcando durante la semana, que yo me había propuesto hacer y la respetaba, esas cantidades de comida y esa comida en concreto, no comía más que esas cosas, o sea, estaba cumpliendo con lo que yo me había marcado, pues hacía como al día siguiente, cuando había pasado el día, me iba al calendario y si había cumplido, le hacía un check, ¿vale? Has cumplido a ese día. ¿Qué pasa? Y ahí está mucha parte del truco y lo que nos ayuda mucho. Si, por ejemplo, antes de empezar, esto es importante ponernos los premios ya marcados antes de empezar la semana, para saber dónde tenemos como esas metas ahí que nos crean esa emoción positiva. Por ejemplo, si el viernes yo tenía puesto cenar algo en casa que me gustara, el domingo ir a desayunar en un sitio y que me gustara y comerme un bocata, no sé qué, y luego irme a una fleca y comer un donut o un croissant o varias piezas, ¿vale? Y el sábado pues irme a cenar con los amigos, por ejemplo, ¿vale? Pues si yo iba, si yo uno de estos días de la semana, en vez de hacer un check, no seguía alimentación, esos premios ya esa semana los perdía, porque no había cumplido el objetivo para merecerme esos premios. Y ya luego tendría que pasar a la siguiente semana para llegar a los nuevos premios de la siguiente semana. Lo que hacía yo más normalmente era ponerme normalmente más los premios a finales de semana, pero a veces me ponía algún pequeño premio, a veces el miércoles, y eso me servía como lo repartía un poco más. Pues a veces me ponía el premio el miércoles y a veces otros 2 premios el fin de semana. Digo premios, pero al final nos movemos por emociones y es sentir esa emoción que nos crea, eso que nos empuja, que nos motiva a salir hacia ahí. Y eso cada vez más me fue ayudando a crear esa disciplina, a ir retrasando más ese placer instantáneo, a sentirme yo más consciente. Y algo dentro de mí fue cambiando y cada vez me fui volviendo más disciplinado. Y al final, si tú como yo eres una persona que le ha gustado mucho comer, que la comida le ha superado constantemente, y tú consigues mejorar en ese aspecto de la alimentación, en retrasar ese placer instantáneo de la alimentación, te estarás volviendo muy fuerte, porque ha sido uno de nuestros puntos que sabemos que durante muchos años o prácticamente toda la vida eso nos podía y constantemente estábamos recurriendo ahí. Puede que hubiéramos tenido épocas que comíamos mejor, peor, pero constantemente estábamos como muchas veces recurriendo a ese placer instantáneo. Si consigues eso te vas a volver muy disciplinado, más si eres como una persona como yo que constantemente recurría a eso para recurrir a esos antojos, a ese placer, ¿vale? Os digo eso porque eso es un gran truco que a mí me ayudó. Además, lo que yo busqué, igual que os dije que he buscado estos deseos de alimentación, yo sentía otros deseos que a veces sentía que me podían superar, como es, por ejemplo, hay el aniversario de alguien de la familia cercano. ¿Qué pasa? Un hermano, mi madre, mi padre, me dicen, hostia, es el aniversario y vamos a ir a comer o a cenar, ¿vale? Pues ahí era como difícil respetar esa alimentación que yo me marcaba, ¿vale? Pues lo que hacía sobre todo al principio era, pues, vale, este día que yo voy aquí, ¿vale? Tenía como una lista de, ¿cómo te lo diría? De excepciones, ¿vale? Igual que en gramática hay como una lista de excepciones, ¿no? Pues tenía como una lista de excepciones que ponía, si hay el aniversario de tal persona, pues puedo ir a esa comida y no estar pensando en la alimentación, ¿vale? Pero al final es escucharse a uno mismo y poner esos deseos puntuales que yo no los sabía todos de golpe cuando empecé a seguir la alimentación. Me fui escuchando y fueron deseos que fui ir poniendo en esa lista. Sí que es importante no sentir el deseo y automáticamente ponerlo en esa lista para el mismo día poder cumplir ese deseo, porque ahí estamos como recurriendo un poco más a ese placer instantáneo. Es mejor, vale, he tenido ese problema, por así decirlo, he detectado ese deseo, esta semana me lo apunto,
si puedo, miro de no recurrir a este vicio, a este momento. Será muy importante esto porque te va a volver más fuerte y más disciplinado no recurrir a esta semana a ese deseo, y cuando este deseo vuelva a venir, esa cosa vuelva a venir, tú ya lo tienes apuntado a la lista de excepciones y ahora sí puedes, si es un aniversario de un familiar, pues vale, pues me voy ahí. Al final es escucharse a uno mismo y ver qué nos sentimos más capaces de realizar, dónde está ese escalón nuestro ahí para ir superando. Eso es algo que a mí me ha ayudado mucho y espero que si todos los que tengáis temas de estos de alimentación podéis probarlo, y si queréis podéis mandarme un mensaje para el Instagram, os lo dejo aquí abajo, y me decís qué tal os ha ido, ¿vale? Que tengáis un gran día.